el motivo de la conferencia. Para este día, y a las 8:30 de la mañana, las maestras y los maestros afectados con la decisión del exministro de Hacienda, el señor Zelaya Villalobos, que ya dejó de ser ministro de Hacienda, él elaboró una circular en la cual en síntesis decía lo siguiente: que los trabajadores y empleadas y empleados públicos que estaban pensionados y renunciarían al cargo, incluyendo los docentes, para acogerse al decreto 739. Ese decreto les concede hasta $25,000 por renunciar al cargo. Decía en esa circular que solo cobrarían 17 días del mes de noviembre, que no cobrarían diciembre, que tampoco cobrarían aguinaldo, y en el caso de los maestros, un incentivo de $117 en el mes de diciembre. Por esa razón nosotros convocamos a los maestros, a las maestras afectadas, y el pasado sábado 22 nos reunimos en el auditorium de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y acordamos que para este día, repito, a las 8:30 de la mañana, habría concentración. Todo estaba montado para la concentración de este día. Sin embargo, casi a la 1 de la tarde del día de ayer, recibimos llamado del señor viceministro de Hacienda, el licenciado Luis Enrique, ¿cuál es el apellido? Sánchez, Luis Enrique Sánchez, y nos pidió una reunión en el despacho de él. Llegamos y ahí estaba presente un asesor del señor ministro. El nombre de él es licenciado Roberto Guardado. Estuvo el compañero David Rodríguez acá presente y su servidor en esta reunión, y en síntesis se acordó lo siguiente: que este día, en horas de la mañana, el equipo jurídico del Ministerio de Hacienda elaboraría cualquiera de los dos documentos siguientes. Uno, una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, o dos, modificar la circular del señor Villalobos, Zelaya Villalobos, para que la renuncia, y esa es nuestra petición, de los docentes fuese efectiva a partir del día 1 de enero del 2024. De tal manera, pues, que el Ministerio de Hacienda nos dijo también el señor viceministro que el señor presidente de la República estaba de acuerdo en esa modificación. ¿Para qué? Sencillamente para que los docentes e incluso, óigase bien, todos los demás empleados públicos de todos los ministerios entendamos del órgano ejecutivo que renunciaran al cargo por estar pensionados y continuar trabajando, serán favorecidos. Es decir, la renuncia será efectiva el día 1 de enero 2024. Consecuentemente, cobrarán sin ningún problema el mes de noviembre, diciembre, aguinaldo, y en el caso de los maestros, el incentivo. A nosotros nos parece que eso era lo correcto, que eso era lo que debía haberse hecho, y consecuentemente suspendimos la concentración de este día. Ya no tenía sentido hacer la concentración. ¿Por qué? Porque ya había acuerdo que resolvía el problema. Ahora solo falta que el viceministro de Hacienda cumpla lo que le corresponde a él, es decir, elaborar el equipo jurídico lo que estimen conveniente, o una reforma
que pase por la Asamblea Legislativa o modificar la circular elaborada por el entonces ministro de Hacienda, Celaya Villalobos. Si tienen preguntas, con gusto les responderemos. ¿Qué va a pasar cuando vean ustedes si el lado más o menos que dieron un tiempo para cumplir 24 horas de día para cumplir y modificar esa circular o enviarla? ¿Y qué pasa? En principio, nosotros confiamos en el acuerdo de ayer y así se lo dijimos a ellos, que bases magisteriales se reservaba el derecho, si no se cumplía con lo pactado, en volver a la lucha de calle, volver a hacer todas las acciones necesarias. Por ejemplo, para este día, no solo estarían las afectados y los afectados. Habíamos convocado a compañeros docentes que no son afectados, que siguen trabajando, que no son pensionados, que no les beneficia en nada ese decreto, a que vinieran a solidarizarse. Es decir, ahora, este día no solo estarían los maestros y las maestras pensionadas que se acogerán al decreto 739, sino que tendrían el apoyo de otros maestros y maestras. Claro, imaginémonos hipotéticamente que esto se incumple, que se violenta. Esto enardecerá más a las compañeros y compañeras y con mayor razón saldrán a la calle. Esperamos, como digo, que eso no sea necesario. Nosotros tratamos de evitar la confrontación, pero si esta es necesaria, claro que la haremos. Confiamos, como decimos, en lo pactado el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, con el viceministro de Hacienda y con el señor asesor del señor ministro de Hacienda. Fíjese que le podemos decir la cantidad de maestros que están pensionadas y pensionadas, y son 2.510, pero no estamos afirmando que los 2.510 se acogerán al decreto. ¿Por qué? Porque esa es una renuncia de carácter voluntario. Podría ser que alguien se haya pensionado este año, en enero, pongámosle, y o ella se siente todavía con energías de continuar trabajando. Pues él o ella podrá decidir, no, seguiré trabajando, tengo todavía energías para continuar trabajando. Sin embargo, también es oportuno decir lo siguiente: estos 2.510 maestras y maestros pensionados están desde el año pasado, antepasado, etcétera. Pero al tener conocimiento las maestras y los maestros de la aprobación de ese decreto, aquellos y aquellas que reúnen los requisitos han decidido pensionarse atraídos por los $25,000. En nuestros cálculos valoramos que alcanzarán a pensionarse unos 500 más. Quizá estos nuevos son los más seguros. ¿Por qué? Porque estos son que han decidido pensionarse al tener conocimiento del decreto. ¿Cuántos de esos 2.510, cuántos más o menos se cogería el decreto? Fíjense que es impreciso porque, repito, eso es un acto meramente voluntario. Yo puedo decir unos 2.000, pero tampoco eso es. La realidad se verá exactamente el 18 de noviembre de este año. ¿Y por qué digo que entonces se verá la realidad? Porque esa es la fecha en que deben de presentar definitivamente su renuncia. Estaba establecido que era el 18 de octubre, pero es posible que esa fecha se mueva. Sin embargo, estamos hablando de posibilidades. Lo cierto es esto: es una renuncia de carácter voluntaria
y los docentes decidirán si se retiran o no. Ahora bien, esta es una medida del gobierno para que los pensionados y pensionadas dejen las plazas vacantes en virtud de que hay algunos que, bueno, en la reunión del día sábado 22, un maestro dijo: yo tengo 45 años de trabajo. ¿Qué edad tiene? Por lo menos debe de tener unos 70, 75 años. ¿Es justo que él renuncie y se vaya? Claro que sí. Pero bueno, repetimos, no hay ley que diga que a los 75, 80 años debe de renunciar. Claro que el docente sabe cómo se siente, pues que ya tiene dificultades hasta para llegar al centro de trabajo. Entonces, no podemos precisar exactamente una cantidad. Yo le diría, quizá la mejor fecha será el 18 de octubre o el 18 de noviembre para saber la cantidad exacta. Profesor, en esa reunión tuvieron la oportunidad de exponerle al Ministerio de Hacienda por la disponibilidad de fondos, porque anteriormente había dicho que en este plan estaba ofreciendo $25,000, pero las finanzas del gobierno no andan muy bien y ya en el anterior decreto hubo retrasos en el pago de la. Bueno, el decreto no establece cantidad de todos los ministerios, no establece que este decreto es, digamos, un ejemplo para 10,000 personas que renuncian. No, el decreto es abierto. Es más de instituciones que sean descentralizadas, esos $25,000 o hasta $25,000 se pagarán con fondos propios de cada institución. Pongamos un ejemplo, la ANDA, por ejemplo. Si en la ANDA hubiesen unos 100 personas que renuncien, se pagarán con fondos de la ANDA. Pero de los otros ministerios, el decreto 739 establece que se pagará con fondos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Entonces no hay límite, no hay límite. Si aparecieran, no lo sé, aquí estamos especulando, si aparecieran 20,000, el decreto no le pone una cantidad determinada. Entonces, si el Ministerio de Hacienda, si la Asamblea Legislativa, si el gobierno central, el señor presidente Bukele, quien legitimó ese decreto, lo aprobó, lo sancionó, ellos saben de dónde sacarán los recursos. Había un problema en el sistema cuando las modificaciones, eso no podía, no se lo aceptaba. ¿Aún persiste ese problema o ya se le solucionó o qué está pasando en ese sentido? Gracias por hacer esa pregunta. Ocurre lo siguiente: si revisamos el decreto y si no lo tienen, nuestra secretaria se los entrega. Ese decreto dice que las renuncias se entregarán en recursos humanos de cada dependencia. Pero el Ministerio de Educación ha decidido que sea en una plataforma llamada Sigostol, que dicho sea de paso, falló en el pasado cuando era los concursos para maestros interinos. Ahora, la obligación del docente en términos de ley es ir a las oficinas de recursos humanos. El ministerio garantiza que estará funcionando con su mayor efectividad. Entonces, si acaso se presentaran estos problemas, es más, ha quedado establecida una línea directa entre el viceministro de Hacienda y bases magisteriales para resolver cualquier problema que se presentara